Ya. Ya. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿A la una? Sí, el de estar quietos. Sí, de conocer a Dios y a partir de permanecer en quietud, conocer. Hoy vamos a hablar de lo mismo en realidad, pero con otro versículo y desde otro enfoque. Quería empezar haciéndoles una pregunta, que obviamente la idea es que respondan. ¿Qué caracteriza principalmente a los jóvenes? Los jóvenes. María Gracia está por ahí jugando. Por cierto, paréntesis, María Gracia está por ahí jugando. Si es que su bulla les perturba o les incomoda, me avisan y me puedo ir a otro lado. Vale. Yo como estoy con audífonos, normal, pero de repente a ustedes sí, porque el micrófono es más sensible, creo. Ahora sí, ¿qué caracterizan los jóvenes? Su ímpetu. Ya, ímpetu, con D al final. ¿Alguien más? Dinamismo. ¿Con qué? Dinamismo. ¿Ya alguien más? Pasión. Pasión, ¿cierto? Obviamente a la mayoría, ¿no? Porque hay excepciones, aunque de lo que voy a decir yo creo que sí, pero a todos, pero de diferentes formas quizá. Pero bueno, se ha mencionado hasta ahora dinamismo, pasión. ¿Qué más dijiste, Renato? Dijiste otra antes que me olvidé. Ímpetu. Ímpetu, pasión, dinamismo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra que se acuerde? ¿O que se le venga a la cabeza? Otra. Yo diría imberbes también. Pero sí saben qué significa imberbe, ¿no? Sí. Significa neófito. Sí saben qué significa neófito, ¿no? Novato, ya. Para ustedes, ilusos, ya. Puede ser un poco imprudencia. Ya, relacionado al ímpetu también, ¿no? Que mencionaba Renato. Está ahí directamente, creo que uno es una consecuencia de, ¿no? A partir de su ímpetu, termina siendo imprudente. ¿Autosuficiencia? ¿Auto qué? Suficiencia. Autosuficiencia, ya. Ok, quedémonos ahí con las que han mencionado. Y ahora, por otro lado, ¿qué caracteriza o qué pueden decir de la misma forma en que acabamos de hablar de los jóvenes, de los adultos? O sea, que se nos venga en la cabeza. Disculpen. Experiencia. ¿Sí? Porque ¿Cómo? suelen A ver, uno a la vez. Nicole, ¿qué me dijiste? experiencia, Experiencia. Nao, creo que dijiste algo. madurez. ¿Cómo? Sabiduría. Estabilidad. Estabilidad, sabiduría. ¿Jime dijeron algo? Yo tenía una. Seriedad. Se me viene eso a la cabeza. O sea, Por eso pregunté. yo nunca voy a ser adulto. Ya, Prudencia. Prudencia, ya. Es suficiente. Vamos a quedarnos con la característica principal de los jóvenes como había puesto inicialmente dinámica, pero también lo puse entre slash movimiento. Y decía que en realidad sí caracteriza a todos, porque alguien puede decir, no, brother, pero yo soy tímido, yo soy tranquilo, yo no soy tan así. Pero en realidad sí, ¿en qué sentido? En que si no es en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, físicamente hablando, es en nuestros pensamientos, ¿no? Aún el que es tímido, o el que es tranquilo, el que es callado, el que no es muy activo, muy dinámico, su mente y sus pensamientos sí lo son. Piensa mucho, idea mucho, se le vienen muchas ideas a la cabeza, sueñan bastante, suele caracterizar por querer muchas cosas o anhelar muchas cosas, aun cuando no lo manifieste con ser extrovertido o ser dinámico, pero sí su mente piensa, nuestra mente, o me incluye, ¿no? La mente de los jóvenes piensa bastante. O sea, estamos así a bastante por hora, ¿no? Constante, por eso lo llamaba en constante movimiento, quizá no físico, pero sí a veces mental. Mental sí o sí, creo, a todos. En algunos se termina en un movimiento físico, ¿no? En ser muy activos, muy dinámicos, muy, lo que mencionaban también, ímpetu, imprudencia, incluso a veces también, pero en otros que son más tranquilos, quizá no en eso, pero siguen siendo nuestros pensamientos muy dinámicos, de mucho movimiento. Por otro lado, quedémonos con que en el caso de los adultos, podríamos decir que se caracteriza mucho, bueno, mencionaron sabiduría, experiencia, y yo diría más bien que nos quedémonos con la característica de que el adulto sí, repiensa mucho una misma cosa. Y quizá eso en base a la experiencia, ¿no?
pero, o sea, le gusta pensar bastante en lo mismo, ¿no? El joven también piensa bastante, pero en muchas cosas, ¿no? O sea, es en esto y en esto y en esto y que mañana esto, y hace muchas cosas también y quiere estar metido en muchas cosas también. No sé, un día quiere hacer ingeniero civil, otro día stand-upero, otro día rapero y así, ¿no? Otro día actor y así, o sea, hace de todo, ¿no? Está acá ya, un día quiere tomar su año sabático, el otro día quiere que sea año domingático, y así sucesivamente, ¿no? Trabajan así de todo, ¿no? Sí, están en todas. Un día no quiere estudiar, otro día sí, entonces es como que los jóvenes estamos así, ¿no? Y ahí para el que le cayó el que no quiere estudiar. Entonces, o les hacía esta pregunta porque, irónicamente, sí, vaya, bueno, voy a hacer otra pregunta. Si comparáramos las agendas, no agendas, sí, las agendas del adulto y del joven, en base a las responsabilidades, ¿no? No en base a cuán cargada está, sino en base a las responsabilidades. ¿Qué agenda es más urgente y más que no se puede, no puede dejar de cumplirse? En base a Supongo que responsabilidades. la del adulto, pues, ¿no? ¿Verdad? O sea, la del adulto probablemente su agenda está llena de cosas que no son negociables, o sea, que tiene que hacerlas sí o sí, porque no solo es por responsabilidad, porque no, muchas veces de esas actividades no solo depende él mismo, sino gente detrás de él. Y hablo de todos, ¿no? En realidad. En cambio, el joven como que, y sí, incluso el joven a veces hasta se desentiende de las consecuencias de sus acciones en otras personas y actúa nomás, ¿no? Porque de alguna manera las acciones del joven también repercuten en la vida de sus padres. Seguramente sus padres cuando hacen algo imprudente están preocupados por ustedes, pero al joven le interesa poco, ¿no? O sea, en nuestra juventud, ¿no? Pero es que exageran, ¿no? En realidad yo estoy bien. Y a veces sí, los adultos exageran. Bueno, entonces les mencionaba eso de la agenda, ¿no? La agenda del adulto podría decirse en términos de responsabilidades que es más obligatoria de cumplir. Y lo menciono estos dos contrastes de dinamismo y de nuestra agenda, del tiempo que se pueda tener, porque irónicamente los jóvenes podrían tomarse un tiempo más para reflexionar y darle vuelta a las cosas, pero no lo hacen, y los adultos que sí desean darle vuelta a las cosas no tienen tiempo para hacerlo, o terminan profundizando y dándole vuelta a sus mismas cargas, ¿no? En lugar de darle vuelta a algo más, no sé, más provechoso o más, no sé, que traiga beneficios para su vida, termina dándole vuelta al mismo, a los problemas. Por eso es que a veces los adultos son más propensos al estrés, ¿no? Porque le dan y le dan y le dan vuelta, en cambio el joven está pasando de una cosa a otra rápidamente. Bueno, repito, no es un estándar, o sea, no aplica a todos, pero sí es, se podría decir, un estándar o una mayoría que sucede así. Y lo digo porque para que valoremos, y sí quería a partir de ello dejar una reflexión, que cuando, y vamos a irlo viendo a lo largo del estudio de hoy, pero cuando somos jóvenes podemos tomarnos un tiempo para detenernos y reflexionar en nuestras cosas, reflexionar en nuestras vidas. Pero por alguna razón no lo hacemos, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver, o les voy a hacer esa pregunta después, de no tomarnos ese tiempo para reflexionar. Y los adultos tampoco lo hacen, ¿no? Porque finalmente ese tiempo que no tienen y el poco tiempo que podrían tener para reflexionar terminan dándole vueltas a sus mismos problemas. O sea, ahogándose en lo mismo, o sea, hundiéndose más en el hoyo que pueden estar. Ahora sí les pregunto, o continúo con otra pregunta. ¿Qué hacemos al ver algo asombroso? Y para no hacerlos pensar mucho, porque de repente están cansados de tanto pensar, bueno, han visto seguramente las imágenes que envié al WhatsApp, al grupo de Getsemani. ¿Quisieran que lo comparta por acá? Si quieren lo comparto, a ver. Acá está. A ver, les compartí esta imagen. Vamos a empezar con esta. Sí, les compartí, voy a descargarla mejor, ¿no? Y esta también. Aunque creo que en esta compu no abren las imágenes, o sí. No, en esta compu no abren.
Lo voy a abrir con Paint. Disculparán que mi compu o que mi laptop no es tan... Pero igual se aprecia, creo. Ahí está, visualizador de fotos. Ahí está. Esa es la primera imagen que les envié. Yo usé ¿Ya? WhatsApp. A ver, ¿qué hice? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Esa es la primera imagen que les mostré. No es una imagen hecha, o sea, no es una imagen creada o fantasiosa. Es una imagen real, por cierto, es una foto. Dicho sea de paso. Es una foto de una tortuga en una medusa. O sea, en realidad, repito, es una foto, no es una imagen photoshopeada o algo por el estilo. Es una foto. O creada desde la imaginario. Yo justo ayer vi un dato interesante en un directo a Auronplay, en el que las tortugas comen medusas porque no le afecta su veneno ni su picazón, tanto internamente como en su cuerpo. Ah, mira, buen dato. Porque era una pregunta que me hacía, ¿no? ¿Qué hace una tortuga tan chiquita ahí en una medusa? Porque se le podría Claro, igual picar y las matar. medusas son exacto, pero no les afecta. No se puede estar ahí echado. Man, ya. Esa es una de las fotos. Y esta es una foto también de un ojo tomado de cerca, ¿no? De bien cerca, por cierto. Incluso, miren, se ven estas pestañas, ¿no? Las pestañas bien gruesas, ¿no? Parecen, porque está, repito, tomada desde bien cerca. Y me parece asombroso como para quedarse mirándolo un buen rato, ¿no? Y analizarlo, porque incluso parece un cráter o algo así interestelar. O algo por el estilo, ¿no? O una especie de planeta, o algo así. Ya, a ver, les pregunto ahora sí, volviendo al tema. Sobre todo en esta me impresionó más que el del ojo que esta. Bueno, esta también me gustó bastante, pero esta me impresionó así más, sobre todo porque es lo que tenemos en nuestras cavidades oculares. Bueno, si es la primera vez que han visto esta imagen, y si las tienen en su WhatsApp también, pueden pensar en algo más que no sea lo que están viendo. O sea, relacionado o quizás darle forma, o sea, a lo que quiero llegar, y para no dilatar el tiempo, es que a veces cuando vemos algo sorprendente o algo asombroso o algo, sí, que nos llama mucho la atención, es difícil dejar de pensar en eso. Es difícil dejar de pensar en eso y reflexionamos y le damos vuelta a lo mismo, ¿no? Porque estamos de alguna manera asombrados por la imagen, porque no es común quizá ver un ojo, en este caso un ojo de tan cerca, o en el caso anterior una tortuga prácticamente brillante encima de una medusa, o sí, flotando sobre una medusa. Y no es común, ¿no? Para verles los rostros. No es común ver esto. Entonces, de alguna manera nos llama la atención y porque quizá como no lo entendemos, queremos ver hasta los últimos detalles de esa imagen. Sobre todo en el ojo, que es bastante cerca y que tiene muchos detalles, ¿no? Quizá la tortuga es un poco más, una imagen más panorámica, si se puede decir así, pero el ojo sí es una imagen bastante cercana y hay muchos detalles que podríamos quedarnos mucho rato viendo. Pero de alguna manera, cuando vemos algo asombroso, frenamos y no paramos de verle todo, ¿no? Sus detalles, sus cosas, cómo es. Voy a leer Habacuc 2:20 y les voy a pedir que lo busquen si es que alguien lo tiene, o si es que alguien tiene Biblia, perdón. Habacuc 2:20. Habacuc es un librito que probablemente les cueste encontrar, está en el Antiguo Testamento, es de poquitas hojas y está más hacia el final del Antiguo Testamento que hacia el inicio. No está muy, muy cerca, no muy cerca, pero sí está cerca al final. Dice, Gaby, ¿lo puedes leer, por favor, ya que te veo buscando? Habacuc 2:20. 2:20. Si es que, espérame. Los que no tienen Biblia escuchamos a Cami, y si es que no lo encuentran aún, Cami. ¿Ya leo? Ya. Sí. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Este es un texto que, por cierto, personalmente me hace que se me escarapele la piel, de alguna manera, o que se me ponga la piel de gallina, como cuando se dice, porque en realidad el Señor está en todo lugar hoy por hoy, ¿no? O sea, gracias a Jesús y a su sacrificio podemos tenerlo en todo lugar. Y miren lo bacán de este versículo, dice, mas Jehová está en su santo templo, y continúa diciendo, calle delante de él toda la tierra. Y por lo anterior que les decía de la imagen que habíamos visto tanto de la tortuga en la medusa como del ojo, tomado de muy cerca, nuestro Dios tiene aún más detalles y es mucho más asombrosa que esas imágenes. Mucho más asombrosa que esas imágenes, ¿no? Bastante más, y tiene muchos más detalles que eso. Y no lo digo porque suene bonito, porque sí, suena bonito. Lo digo porque primero la Biblia lo dice, porque en momentos de mi vida lo he podido comprobar, y digo en momentos porque lamentablemente debería ser siempre, pero me avergüenza decirlo que no lo es. Que siempre he podido comprobarlo, pero en realidad, y no porque no lo sea, por cierto, sino porque yo me distraigo, ¿no? Porque dejo de ver esos detalles que él tiene. Y pensemos al respecto que en este versículo de lo que acabamos de leer, si quizá no estamos dándonos cuenta de esos detalles que él tiene, no estamos tomándole la atención como cuando vemos una imagen sorprendente y decir, wow, quiero ver más de esa imagen. Pero a mí me gustaría que esa primera imagen de la tortuga sobre la medusa no sea una imagen, sino sea un video. Y poder ver, oye, de verdad, cómo es que esa tortuga se va moviendo por encima de la medusa, o qué pasa después. Igual en el ojo me gustaría ver aún más detalles que eso, ¿no? O sea, verlo más, incluso sería bien bacán sacar un ojo y verlo así por todos lados, ¿no? Sé que suena raro, pero sería bien bacán por un tema de conocer, ¿no? De verlo. Entonces, ¿por qué quizá de alguna manera nos desviamos la mirada de Dios? No es que Él haya dejado de ser asombroso, no es que Él haya dejado de tener tantos detalles. De hecho, la Biblia dice que es imposible conocerle del todo. Y es imposible porque nuestra mente es muy limitada para conocerle del todo. Y por un lado, y por otro lado, imposible porque es demasiado, ¿no? Tiene demasiadas cosas, o bueno, demasiados detalles nuestro Dios por conocer, que en toda una vida estudiándole no basta para terminar de conocerle, ¿no? Lo cual no nos debe desanimar, sino más bien animar a poder asombrarnos cada día más de Él, y como dice este versículo en Habacuc, al ver que Él está en nuestras vidas, al ver que Él está presente en nosotros, que calle delante de Él toda la tierra, ¿no? Como cuando está, como en esas películas, ¿no? Futuristas de alguna manera, que la vida se pone en pausa para una persona, pero la persona se puede seguir moviendo, ¿no? Y puede ver todo, y es como que ve a las personas a su alrededor, las cosas a su alrededor, porque el mundo está en pausa, pero él no. Calle delante de él toda la tierra, dice este versículo en Habacuc. Y repito nuevamente, quizá hemos dejado de ver lo asombroso de Dios, y al dejar de verle, de alguna manera nuestras vidas creen que ya no necesitan conocerle más. Al dejar de ver lo asombroso que Él es, ya, de alguna manera creemos que ya no necesitamos conocer más de Él. Error, por cierto, error que quizás se termina acentuando en nuestras vidas por costumbre, porque pasamos unos cuantos días sin seguir conociéndole, y luego esos días se convierten en meses. En algunas personas esos meses se convierten hasta en años, y en algunas personas nunca vuelven, no sé si decir adiós, pero nunca vuelven a conocerle o a verle. Porque con solo verle, o con solo volver a verle espiritualmente hablando, obvio, decidiríamos seguir conociendo. ¿Y por qué lo menciono? Porque en realidad necesitamos quietud para poder verle en lo asombroso que Él es. Y me refiero directamente, o alguien puede decir, sí, pero Joel, ¿cómo hago que la quietud se haga real en mi vida? En realidad, justamente por eso es nuestra necesidad de tener devocionales. Por eso es que como jóvenes necesitamos tomarnos una pausa en nuestra vida, y lo mencioné el estudio anterior como ese comercial de Nescafé, ¿no? Que te tomas una pausa en el día, que tu día está tan agitado, pero agarras la taza de Nescafé y es como que todo se pone en slow motion. Y como que de alguna manera disfrutas, entre comillas, dice el comercial, de ese café. En realidad en nuestros devocionales es necesario que es como si la vida se pusiera en slow motion, y lo único que importa o lo único necesario en ese momento específico soy yo y mi Dios. Obviamente necesitamos seguirle conociendo
no solamente en ese devocional, sino en constantemente, pero obviamente haciendo nuestras cosas y todo eso, pero es importantísimo y vital que tengamos ese momento de quietud, que ese momento en el que calla delante de él toda la tierra, como dice este versículo en Habacuc, para poder conocerle más y para poder ver esos detalles, así como cuando acabamos de ver esa imagen del ojo. Y como jóvenes tenemos la oportunidad o tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? No justifico, por cierto, a los adultos para nada. De hecho, y como les acabo de decir, lamentablemente, el poco tiempo que podríamos tener los adultos para tener esa quietud en el Señor, lo utilizamos en darle vuelta en nuestra cabeza a los mismos problemas. Y es lamentable, ¿no? Porque le damos vuelta al problema sin encontrar una solución, no entendiendo y no dándonos cuenta que la solución es Jesús. Y no al problema, sino a nuestras vidas. En realidad, eso es lo que podría cambiar el sentido de nuestras vidas. Y decía, necesitamos quietud porque necesitamos ir hondo en nuestros corazones para entender nuestra necesidad de Él y dejarle a Él. Y aquí alguien dijo que iban a hacer un tour, no escuché algo así, creo que Renato lo dijo de Nicole, que nos va a hacer un tour en su casa, algo así. Y les dije que íbamos a hablar un poco de eso en el estudio. Y es que el Señor es muy respetuoso del libre albedrío. ¿Sí se entiende qué es libre albedrío? ¿Sí? Libre albedrío, o necesitarían que lo explique muy rápido. Lo puedo hacer, no hay problema. Lo explogo. Libre albedrío es la libertad que Dios permite al humano, no solamente a sus hijos, por cierto, al humano, de elegir entre el bien y el mal, o de elegir entre él y el resto. No quiero decir entre él y el diablo, porque en realidad es él o el resto. Entonces, entre él y el resto. Entonces, o elegirle a él o no, en realidad, ¿no? Porque se trata todo de él. Es esa libertad que él nos permite. Y esa libertad que incluso tiene para con sus hijos. Una vez que alguien se arrepiente y acepta a Jesús en su corazón, el Señor no le obliga a crecer en él, el Señor no le obliga a leer la Biblia, el Señor no le obliga a tener esos momentos de quietud para que lo conozca más. No, el Señor sigue dejándole al libre albedrío de la persona, y el Señor obviamente sí desea, anhela, está apasionado y deseoso de que esa persona pueda entender que necesita tener momentos de él en su vida, que necesita él ser su vida, perdón, y tener sí momentos de quietud en su vida para él. Y como tal, eso es libre albedrío, ¿no? Esa libertad que Dios no nos obliga, aun cuando seamos sus hijos o no, a aceptarle o a crecer en él, aun siendo sus hijos. Y es que en nuestro libre albedrío Dios permite que nosotros le hagamos un tour por nuestra vida espiritual o nuestra casa y le digamos, Señor, reina acá y reina acá, ¿no? Lamentablemente a veces, y el aceptarle, por cierto, es abrir la puerta, ¿no? Abrir la puerta de nuestra casa y decirle pasa, ¿no? Eso es aceptarle, pero ojalá pudiéramos llevarle y decirle, dame, o vamos de la mano, Jesús, y te llevo dentro de mi vida y te digo, mira, esta es la cocina, haz la tuya. Y Señor, este es el cuarto 1, también haz lo tuyo. Y esta es la sala y reina aquí, o sea, y este es el baño y también, ¿no? Y es así cuarto por cuarto hasta que el Señor, en ese nuestro libre albedrío, podamos permitirle que reine en toda nuestra vida. Repito, definitivamente Él no va a obligarnos a que le demos el reinado de toda nuestra casa, entiéndase por casa, vida espiritual. Él no va a obligarnos a que yo le rinda mi vida como hijo, que yo le rinda mi vida como padre, que yo le rinda mi vida como esposo, que yo le rinda mi vida como miembro de la iglesia, o que yo le dé mi vida completa. No me va a obligar. Y repito, muchas veces al aceptarle, le abrimos la puerta y creemos que ya está, cuando en realidad necesitamos crecer en él y hacerle, no sé si tour, pero sí como cuando llega un nuevo huésped a una casa y decirle, oye, esta es tu casa. Y te voy a mostrar tu casa, y el cuarto que te muestre, quiero que entiendas que es tuyo y que puedes hacer con él lo que quieras. Entonces, Dios podría meterse en todos los cuartos de a una y definitivamente tiene el poder para hacerlo, pero por él mismo y por lo que él prometió, no lo hace ni lo hará. No nos obligará a que lo hagamos, sino que esperará que nosotros le rindamos nuestras vidas para él reinar en ella, ¿no? Incluso la Biblia habla del Espíritu Santo, de que a veces como hijos de Dios contristamos al Espíritu Santo. Eso lo habla en Hechos, por cierto, en Corintios, y que contristamos al Espíritu Santo porque al no dejarle reinar en nuestras vidas puede estar habitando en esa casa, pero quizá
el espacio que le hemos permitido reinar es un rinconcito ahí, al lado de la tele, en toda la esquinita donde está, donde solía estar, bueno, en mis tiempos antiguos, el teléfono y abajo la guía telefónica. Y ahí esa esquinita, ¿no? Le solemos dejar, nada más. Y ahí está, y él dice, oye, pero yo también quiero reinar en tu sala, en tu cocina, en tu cuarto, la sala de estudio, en todo lado, ¿no? Entiéndase que estoy hablando de nuestra vida espiritual, por cierto, cuando estoy haciendo una analogía entre nuestra vida espiritual y una casa. Entonces, él quiere llenarnos, él quiere ser nuestro todo, ¿no? Hasta que en algún momento él sea nuestra casa, más bien. Él lo llene todo. Y la Biblia lo dice, ¿no? Él es el que lo llena. Jesús es el que lo llena todo, en Efesios dice también. Es el que lo llena todo. Y eso es espectacular porque en realidad Él puede llenarlo todo. Pero depende de cada uno de nosotros que lo haga o no. No porque no sea poderoso, sino porque respeta nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elegirle a Él o no. Y pregunto, ahora sí, a una nueva pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto decidir tener tiempos de quietud en el que podamos ahondar o profundizar en el Señor? Y profundizar en nosotros en el Señor, o permitirle a Dios profundizar en nosotros, en todo caso. Porque recuerden que la vida espiritual no se trata de hacer por Dios, sino se trata de dejarle a Él hacer en nosotros. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tener esos tiempos de quietud en el que le permitamos a Él actuar en nosotros, en el que le permitamos a Él transformarnos desde adentro hacia afuera? ¿Por qué? ¿Por qué creen que nos cuesta tanto? Bueno, como jóvenes hemos hablado al principio de que somos muy dinámicos, no estamos en una y otra. Entonces, quizá esa sea una de las razones, ¿no? Que estamos muy, muy ocupados o que estamos con muchas cosas en la mente, que el tiempo que le permitimos a Dios, o que el tiempo exclusivo que le damos a Dios para pensar en Él o para reflexionar en Él, es no pensar, no me gusta decir pensar en Él, porque uno piensa en algo como un recuerdo, ¿no? Más bien interactuar con Él, ¿no? Tener una relación con Él es muy poco, ¿no? ¿Por qué creen que nos cuesta tanto como jóvenes el tener estos tiempos de quietud en Él? O tener tiempos de quietud en Él. No sé si sería de forma general, pero se me viene, o sea, pienso que porque de alguna forma creemos que hay cosas más importantes que hacer. O sea, puedo utilizar ese tiempo con cosas mejores, ya sea con Ya. cosas que me gustan o lo que sea, pero puedo utilizar ese tiempo más bien en algo mejor. Y lo segundo es porque nos va a confrontar. Al menos yo me he Ya. ocurrido del momento por eso. Quedándose en lo primero, las dos cosas son muy interesantes que acaba de mencionar Cami, pero quedándose en el primero, que les pregunto, ustedes, a ver, espérame, ¿cómo plantearía esa pregunta? En lo que acaba de decir Cami, que pensamos que puedan haber cosas mejores o más interesantes que hacer. ¿Ustedes consideran que Dios, sí, a ver, todos los que estamos acá de alguna manera deseamos conocer de Dios, ¿verdad? O sea, con nuestras virtudes y defectos, como se dice, o con nuestros pros y nuestros contras, de alguna manera estamos aquí, quizá también porque la pasen bien, pero porque saben, y todos sabemos aquí que al final va a haber un estudio y que vamos a hablar de Dios, así que si saben acá, saben que vamos a tener que llegar a esa parte y de alguna manera si han permanecido hasta este momento, no estoy diciendo que los que se han ido no quieran, por cierto, obviamente hay urgencias, es porque de alguna manera quieren saber más de Dios. Como tal, y que he visto a todos, bueno, excepto a Naomi, que no la puedo ver, que hicieron así, les digo, ¿consideran que hay cosas más importantes que Dios? Si les pregunto, oye Renato, ¿en tu vida crees que hay algo más importante que Dios? No, ¿verdad? O sea, yo sé que todos me van a decir no, ¿no? Y porque es una respuesta rápida, pues no es como que 1 más 1 es 2, y es cierto. Y yo también lo sé por teoría, que no hay nada más importante en mi vida que Dios. Entonces, entiendo que esto pueda ser sí para personas que no han entendido qué es lo que qué es lo que es Dios o debería ser Dios en sus vidas, o alguien que de alguna manera es ateo o no considera que Dios deba ser importante, que pueda considerar claramente y decir, quizá con nuestras acciones sí lo decimos, con nuestras acciones terminamos evidenciando que hay cosas más importantes, pero mentalmente hablando no creo que esa sea nuestra idea. Yo veo algo más en eso que
acaba de decir Cami, y quiero llevarlo justamente a lo segundo que dijo Cami, que tenemos miedo a confrontarnos. Y en realidad todos, ¿no? Que tenemos miedo a que Él nos confronte, perdón. Y imaginemos, incluso en jóvenes que no necesariamente siguen al Señor. Eh, hay muchas personas que no se toman tiempos para reflexionar o tiempos de quietud y de tranquilidad para, lo llaman, bueno, sí, reflexionar en ellos mismos o conocerse más, que he escuchado bastante eso, porque saben que van a encontrar muchas cosas o que se van a confrontar con muchas cosas negativas en su vida, ¿no? Porque la han pasado mal y es normal, o no es normal, pero muchos de nosotros, o muchas personas la han pasado mal en su vida y tienen obviamente miedos, odios, no sé, ira, temores, heridas, y definitivamente no nos gusta quedarnos, es por eso que a mucha gente no le gusta el irse a dormir, ¿no? Porque antes de dormir uno mira a la nada, ¿no? Hasta que te quedas dormido, y a veces esos tiempos cuestan porque te llevan o porque te ponen cara a cara con tus miedos, te ponen cara a cara con tus temores, cara a cara con tus heridas, cara a cara con tu vida misma y con los muchos de que nadie las conoce, pero tú sí. No, nadie, porque estas heridas internas que tenemos no son tan visibles como una herida, como una cicatriz, ¿no? Pero uno mismo sabe que existen y prefiere evitarlas, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? Preferimos no tener estos momentos de quietud para no tener cara a cara a ese nuestro yo dolido, a ese nuestro yo que la ha pasado mal y que tiene miedos, temores, luchas, ira, dolor, decía, y muchas otras cosas más. ¿Yo vulnerable? Sí, vulnerables, ¿no? Y preferimos seguir haciendo cosas para no confrontarnos con lo vulnerables que somos. Exacto. Va por ahí. Cami mencionaba ahora en la vida espiritual, en que muchas veces, y yo lo pienso lo mismo, que no tenemos ese tiempo de quietud con el Señor porque tememos confrontarnos, porque sabemos que de alguna manera no estamos haciendo las cosas bien. Y postergamos mucho, ¿no? Mañana me tomo ese momento y lloro, ¿no? Mañana sí ya, mucha vaina. Y pasa bien a mañana y seguiste haciendo cosas y más y más y más y dices, no, ya. O llega en un momento en que te das cuenta que tu vida está muy desordenada y que ya no da para más y dices, no, ya, pucha, necesito. Y me hace acordar mucho a esa historia en el Antiguo Testamento, me parece que está que un rey tenía una plaga, no es de Moisés, o había una plaga y el Señor o el profeta le pregunta, ¿cuándo quieres que se vaya esto? Y dice mañana, ¿no? O sea, ¿por qué no dijo hoy, ahorita, que se vaya esta plaga ya? No, dijo mañana. Creo que la plaga de ranas, creo que es algo así. Hubo en una ciudad, o una peste, perdón, algo así. No es la de Moisés, repito, es otra. Y el profeta le dice, el Señor me ha venido a preguntarte, o me ha dicho que te va a quitar esto, entonces te pregunto, ¿cuándo quieres que esto se vaya? Y él le dice, mañana. Y es que sabemos que nuestra vida o nuestro desorden nos sigue hundiendo, pero seguimos diciendo mañana. No, mañana sí tengo esa oración. Finalmente seguimos desordenándonos más y más, ¿no? Y me ha pasado mucho eso, me pasa aún mucho eso, por cierto. Me ha pasado más cuando era más joven porque prefería seguir ocupándome más, ¿no? Y muchas veces incluso, y ojalá no sea así, pero incluso hay personas que van a la iglesia o que llegan a inmiscuirse tanto en la iglesia y pasan, no por terminan más bien la iglesia siendo una de esas cosas más en la que puedo estar muy ocupado y así no pensar en esto que soy, en lo vulnerable que soy, en lo que hablábamos hace un ratito. Entonces, prefiero sumarle a la iglesia, que es algo más que quiero hacer, que puedo hacer para estar ocupado y no tener ese momento de frenar, ¿no? De stop y decir, oye, mírate en el Señor, espiritualmente hablando, ¿no? Mírate en Él. Entonces yo creo que como jóvenes muchas veces nos cuesta darnos, y adultos también quizá, pero específicamente en este caso en nosotros como jóvenes, o ustedes como jóvenes, nos cuesta nos cuesta confrontarnos con nuestra realidad, y como tal preferimos seguir ocupándonos en más y más cosas. Y sabemos, repito, porque en el fondo si nos quedamos quietos tendremos que enfrentar lo que sentimos por dentro. Vamos a tener que enfrentarnos con aquello que podemos ocultarle a todos menos a nosotros mismos y obviamente menos a Dios. Cuando, por cierto, el Señor está muy interesado en ocuparse de eso y en hacerse cargo de eso, literalmente hacerse cargo de eso que nos cuesta
confrontar, ¿no? Y por lo que preferimos estar ocupados siempre, ¿no? Y haciendo algo siempre y pensando, incluso, y repito, también me ha pasado, hay personas que, y no estoy juzgando, por cierto, no trato de decir que todos, pero sí muchas personas que siempre están enamorados con alguien, o sea, o de enamorada, ¿no? Terminan con alguien y al toque nada más no pasan ni 2 semanas y si no están ya con alguien, ya están, ¿cómo se dice? Bueno, acortejando con alguien más, ¿no? O no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces siempre, no siempre, y muchas veces no es porque necesariamente conozcan a alguien bueno a quien conocer, sino porque necesitan cubrir ese vacío o necesitan seguir teniendo algo adelante para que no les deje ver su vulnerabilidad, lo que hablábamos hace un ratito, que les mantenga ocupados o para que no vean todo lo que mencionamos, ¿no? Los temores, nuestras heridas. Y con esto vamos a ir terminando, ya me pasé unos cuantos minutos. Vamos a buscar, por favor, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 y a mí ya que tú estás también con la Biblia y están buscándolo, lo puedes leer. Jeremías 29:11 es un versículo muy conocido, por cierto. Ay, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La premura y la preocupación nos mantienen alejados para no reconocer los pensamientos de Dios, para no conocer en todo caso los pensamientos de Dios hacia nosotros. Dice este versículo, yo sé los pensamientos, bueno, este versículo por cierto es en el contexto del pueblo de Israel, no tratemos de encajarlo en nosotros, incluso al final dice para daros el fin que esperáis, no es que Dios quiera darnos lo que nosotros queremos, sea lo que sea, en ese caso habla de que lo que Israel esperaba era la paz, ¿no? Y incluso la reunión de Israel, ¿no? Porque en ese momento Israel había sido dispersa, Israel, los israelitas como nación, esperaban que el Señor los vuelva a juntar. Entonces, a eso se refiere cuando hablen esto, y es específicamente para ellos. No es que a veces se use mucho este versículo para decir, ya ves, Dios quiere darte lo que tú deseas en tu corazón, y no se trata de eso. Repito, este versículo es enfocado a Israel, y cuando dice para daros el fin que esperáis, se refiere a para hacer que ustedes como nación se den lo que tanto esperan, que es volver a juntarse como nación, o en caso del pueblo de Israel, ¿no? Y eso era la voluntad de Dios, por cierto, que Dios ya les había profetizado que los iba a volver a juntar. Entonces, ellos anhelaban esa profecía de Dios, y por eso acá dice, para darlos esa profecía, quizás sonaría mejor o fuera una mejor, sí, sonaría mejor o explicaría mejor, perdón, si es que dijera para darlos esa profecía que esperáis. En realidad era la voluntad de Dios. Entonces, repito, se refiere a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se haga real en ustedes, queremos llevarlo hacia nosotros. Pero sí dice al principio, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y entiéndase que a partir de esto podríamos, y continúa diciendo, no pensamientos de paz y no de mal. Podríamos concluir que Dios tiene pensamientos para todos. O sea, Dios literalmente tiene pensamientos para Nicole, tiene pensamientos para Raúl, tiene pensamientos para Jimé, para Cami, para Renato, para Naomi, para Jessy, para Miguelito, para Perlita, para todos. O sea, que Dios, y uno puede decir, sí, pues, pero, no, pues cuando yo tengo pensamientos para muchas personas, ahí se pierden entre tantas, pero Dios no es así. O sea, Dios es tan magnífico como ese ojo, esa imagen del ojo que acabamos de ver que nos asombra, Dios es tan asombroso que puede Nicole ser su todo y tener pensamientos solo para Nicole y a la vez tener pensamientos solo para Camila y dedicarse a Camila. Porque ese es Dios. Nosotros no podemos, somos humanos. Pero Dios sí puede dedicarse intensamente a Jime y a la vez a Cami. Sí puede dedicarse intensamente a Nicole y a la vez a Raúl. Dios sí puede, nosotros no, definitivamente. Dios sí. Dios sí puede, y justamente podríamos concluir con este versículo que acabamos de leer, que Dios tiene pensamientos importantes para nosotros, ¿no? Que estamos en sus pensamientos, que somos parte importante de sus pensamientos. Y no solo eso, sino que esos pensamientos no son de, este pata se para portando mal, no veo la hora de castigarlo, ahorita le cae. No son pensamientos, no son pensamientos de, ya tanto, haces las cosas como tú quieres, ya, y no, arréglate con las consecuencias pues, que trae tus decisiones, ¿no? ¿Por qué no me haces caso? No son pensamientos, no son pensamientos de ya me cansaste, no son pensamientos de paz, son pensamientos de quiero ayudarte, son pensamientos de me duele que sigas intentando o que sigas postergando un momento de quietud conmigo.
me duele que sigas, que necesito que vengas, necesito que me lleves a reinar en cada habitación de tu casa, como hacíamos la analogía hace un ratito, respecto a nuestra vida y una casa. Necesito que me lleves a que me enseñes toda tu casa y que me permitas reinar en esta toda tu casa, que yo sea tu casa, ¿no? Finalmente. Pero no, nosotros seguimos resistiéndonos a llevarlo solamente a la sala, ¿no? Acá quédate en el recibidor, no entres al resto, porque el resto está mi yo herido, el resto está Joel con dolor, el resto es Joel con iras, con temores, y prefiero no confrontar a eso, así que sigamos ocupados, sigamos manteniendo la mente ocupada en muchas cosas. Pero decía, según Jeremías 29:11, el Señor tiene pensamientos hacia nosotros, intensos hacia nosotros. Tiene pensamientos dedicados hacia nosotros. Y como tal, es imposible que esos pensamientos se hagan real en nosotros si nos dejamos controlar por la premura y la preocupación, por las ocupaciones, por lo mucho que pensamos como jóvenes, por lo dinámica que es nuestra mente y que piensa y piensa, empiecen más y más y más cosas. Es imposible que sigamos pensando en miles de cosas y no dedicarle momentos de quietud a nuestro Dios y que esos pensamientos se hagan real en nosotros. No hay forma. Y repito, la premura y la preocupación nos mantienen alejados de esos pensamientos de paz que el Señor tiene dedicados hacia nosotros. Y no vamos a poder conocerlos, no vamos a poder ahondar. Yo les había mostrado esa imagen del ojo y ustedes me decían que es imposible verla y pensar en otra cosa. Literal, era imposible verla y pensar en, no sé, en el almuerzo de mañana. No, porque era una imagen tan detallista y tan asombrosa que solo te daba para seguir viendo el detalle tras detalle tras detalle. Bueno, los momentos de quietud en el Señor nos permiten conocerle y verlo a Dios así. Y ver que necesito conocerlo más y más a detalle y decir, wow, hay tanto por conocer. Y obviamente a partir de eso permitimos que Él actúe en nuestras vidas, que Él se haga real en nuestras vidas. Y como lo había dicho hace un rato, que no se trata de yo hacer por Dios o de lo que yo hago por Dios, sino de lo que Él hace en mí. Y esos momentos de quietud se trata de eso, ¿no? De permitirle que el Señor haga en mí y que a partir de ello podamos ver lo asombroso que es y sigamos sin perderle la vista, espiritualmente hablando. No estoy, por cierto, diciendo entonces que renunciemos a nuestros trabajos, que dejemos nuestros estudios, que olvidemos nuestras responsabilidades, no para nada. En realidad estoy diciendo que Dios quiere acompañarnos a que todo eso, a que nos hagamos cargo de todo eso. Estoy diciendo que Dios está dispuesto a ayudarnos a hacer, o no ayudarnos, a Él mismo a hacerse cargo de cada una de las cosas que necesitamos. Si solo decidiéramos dedicarnos a Él tanto como sus pensamientos como los pensamientos de Él se dedican hacia nosotros. Y repito, no se trata de decir, no, pero sí, pues el Señor tiene pensamientos para todos, pues no, yo no soy el único. En realidad es como si fuéramos lo único en su pensamiento, ¿no? Porque Él es omnipresente, omnipotente, que lo puede hacer, ¿no? Él puede pensar solo en nosotros, solo en cada uno de nosotros a la vez, porque Él es Dios. Y repito, sus pensamientos son tan fuertes hacia nosotros, tan intensos hacia nosotros, y qué pena en realidad, qué pena para nosotros mismos que decidamos seguir ocupados, que decidamos incluso a veces hasta poner a la iglesia como una ocupación más para no ver nuestra realidad y no llevarla a esa nuestra realidad a Él y permitir que Él nos sane, que Él nos cambie, que Él nos haga madurar, que Él nos cambie la manera de pensar, como dice su palabra en el Nuevo Testamento y muchas otras cosas más. Necesitamos momentos de quietud en Él para entender sus pensamientos hacia nosotros. Para escuchar, sí, por último, no entender, porque no se trata de entenderlos, en realidad se trata de escucharlos y de por fe permitir que se hagan real en nosotros. Pero necesitamos, sí, esos momentos de quietud para conocer sus pensamientos hacia nosotros, para que esos pensamientos se hagan reales en nuestras vidas. ¿Hay alguna, bueno, no sé, quizá pregunta o algún comentario o duda que tengan respecto a este estudio que acabamos de tener? Lamento que nos hayamos pasado algunos minutos. Nuevamente les dejo pie para que puedan participar si desean o alguna pregunta. Han participado harto hoy, creo que les he hecho bastantes preguntas. Y gracias, por cierto, por no dejarme solo hablando. Si no hay más preguntas o alguna participación. Miguel, sí. Tuve unos problemas, bueno, unas cargas ahí de tareas, así que tuve que salir, ingresar. ¿Le dieron título? ¿Le diste título a la clase? ¿O algo Sí, así como...?
Hablábamos del mismo tema de la semana pasada, del permanecer quietos, y hablamos en 2 versículos, en Habacuc 2:20, que dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y trataba de alguna manera en general, o si lo tendríamos que resumir en una frase, en que cuando vemos algo asombroso es imposible desviarle la mirada. Entonces necesitamos asombrarnos en el Señor, o permitir que Él nos asombre, que en realidad lo intenta siempre, para que a partir de eso podamos siempre permanecer nuestra mirada en Él, y con el versículo final que leíamos en Jeremías, conocer sus pensamientos hacia nosotros. Ese sería el resumen del estudio. Ok, gracias, Joel. Está bien, Miguel. Sí, no, lo resumí, sí lo resumí, bueno, incluí creo que todo lo que de alguna manera hemos profundizado, con algunos detalles y con algunas preguntas más. Gracias a ustedes, chicos, en realidad por participar. Sin duda siempre soy bendecido con compartir con ustedes el estudio. Vamos a tener una oración final, y alguien tiene alguna petición o algo que mencionar.